especialmente en la raza negra. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo es menor, son personas que tienen más, el sacro tiene más elevado. ¿Cómo le llama a la gente comúnmente cuando el sacro está bien elevado? Quebrado. Está quebrado, está quebrado. Así lo dice la gente, bueno, ya saben. Entonces eso es lo importante. Tienen que entender también la terminología que usa el mundo para poder comprender. ¿Ok? Bien, las articulaciones lumboiliacas, mira, lumboiliacas entre las vértebras L4 y L5 con el ilíaco. Hay unos ligamentos ahí. Es una articulación fibrosa, ¿no? Sin artrosis de su tipo sindesmosis. Sindesmosis ligamentaria. Está unida por 3 ligamentos. Ilio lumbar superior, que lo vemos acá, ilio lumbar anterior, ¿no? Y por detrás ilio lumbar posterior. Y ahora vemos las articulaciones intrínsecas, que son las más importantes. Intrínsecas. La más importante y la más estudiada de todas son las famosas articulaciones sacroiliacas. Sacroiliacas. Es una articulación mixta. Tiene los 2/3 pósteros superiores, ven ustedes acá, es fibrosa, sindesmosis. Es una fibrosa de su tipo sindesmosis, los 2/3 pósteros superiores. Tiene un ligamento acá, es el ligamento interóseo de Farabiuf. Ligamento interóseo de Farabiuf, los 2/3 pósteros superiores. Mientras que el tercio anterior inferior tiene una cápsula articular, es una articulación sinovial artródica. El tercio inferior tiene cápsula, ¿correcto? Muy bien. Ligamentos. Ligamento de refuerzo, ¿no? Ligamento sacroiliaco anterior y sacroiliacos posteriores, que son 4. ¿Ok? Movimientos, un detalle muy interesante. ¿Qué movimientos tiene esta articulación sacroiliaca? El sacro se mueve. Claro, esta articulación, especialmente cuando ya está cerca el parto, ¿no? Es decir, ya en las últimas semanas de la gestación, existen una serie de mediadores químicos que hacen que esta articulación se reblandezca. El ligamento de Farabiuf se reblandece y se estira, y la cápsula se amplía, de tal manera que el sacro adquiere gran movilidad. Y por eso ustedes ven que la gestante en sus últimas semanas a veces tiene problemas para caminar, camina así como un patito, ¿no? Se para las rodillas, ¿por qué? Porque pierde estabilidad en la pelvis, el sacro se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esos movimientos que tiene el sacro se denominan movimientos de contranutación. Primero le digo así, contranutación, y luego nutación. ¿Ya? Primero menciono nutación. Muy bien, veamos acá. El movimiento de contranutación es aquel en cual el promontorio sacro se va hacia atrás y el coxis se empuja hacia adelante. Ese es el movimiento de contranutación. Especialmente es para permitir la salida de la cabeza fetal por el denominado estrecho superior de la pelvis. Cuando la cabeza fetal pasa a nivel del promontorio, empuja el promontorio hacia atrás. Y como empuja el promontorio hacia atrás, el coxis se viene hacia adelante para dirigirlo al feto. ¿Me dejo entender? Dirigirlo hacia adelante. Ese es el movimiento de contranutación. Promontorio hacia atrás, coxis hacia adelante. Y obviamente la cabeza fetal va a bajar, y cuando ya esté a nivel del coxis, va a empujar el coxis hacia atrás, y el promontorio por contraposición se va hacia adelante. Ese es el movimiento de nutación. Estos movimientos son gracias a la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es contranutación? Movimiento en el cual el promontorio va hacia atrás y el coxis hacia adelante. Eso es contranutación. Nutación, coxis hacia atrás y promontorio hacia adelante. ¿Ok? Obviamente estos movimientos están siendo regulados o limitados por ligamentos. ¿Qué ligamentos limita el movimiento de contranutación? Los sacroiliacos anteriores y el ligamento longitudinal anterior, que es el que bajaba delante de la columna. Y la nutación es limitada por los ligamentos sacrotuberoso, este ligamento que ven acá, sacrotuberoso, y este sacroespinoso. ¿Ok? Muy bien. La articulación sacrocoxigia es una cartilaginosa anfiartrosis de su tipo primaria, es decir, el cartílago va a terminar fusionándose, va a terminar osificándose, de tal manera que en buen número de personas adultas mayores, el sacro y coxis están formando un solo hueso.
¿Estamos de acuerdo? Y está reforzada por ligamentos sacrococcígeos anteriores, posteriores y laterales. La articulación interpúbica tiene un detalle también sumamente interesante. La articulación interpúbica es una cartilaginosa anfiartrosis de subtipo secundaria o sínfisis. Sin embargo, este cartílago tiene una característica. Es un cartílago fibroso, es un fibrocartílago que es compacto en su perímetro. Sin embargo, en el interior tiene una hendidura en sentido sagital de naturaleza acuosa. Nos hace acordar a los discos intervertebrales. ¿Se acuerdan? Los discos tienen una porción fibrosa alrededor y un núcleo pulposo en el centro. Pues la sínfisis del pubis es muy parecida, tiene una porción compacta, perimétrica, y tiene una hendidura central en sentido sagital de naturaleza acuosa. Y que por, estímulos bioquímicos, metabólicos, previo al trabajo del parto, esta hendidura se amplía y le da, elasticidad a la sínfisis del pubis, ¿ok? Tiene 4 ligamentos de refuerzo, ¿correcto? Acá está, suprapúbico, infrapúbico, prepúbico y retropúbico, que son los que refuerzan. El ligamento infrapúbico también le llaman el ligamento arqueado, que está debajo del pubis. Bien, la pelvis en conjunto, unas palabritas. La pelvis pues forma un anillo, ¿no? Forma un anillo, ¿no? Osteofibrocartílago muscular en posición anatómica, y ustedes deben observarlo en el esqueleto. En posición anatómica hay 2 propiedades de la pelvis. La que se cumple en ambos sexos es de que las espinas ilíacas, ustedes la ven acá, las espinas ilíacas anteros superiores y las espinas o tubérculos del pubis deben coincidir en el mismo plano coronal. En el mismo plano coronal. Las espinas ilíacas anteros superiores y las espinas o tubérculos del pubis. Eso se cumple en ambos sexos. Sin embargo, la segunda propiedad es exclusiva del sexo femenino. Les he dicho que en las mujeres el coxis es más corto. Y por lo tanto, como en el sexo femenino el coxis es más corto, resulta que en el mismo plano transversal, en el mismo plano horizontal, pasa por el borde superior de la sínfisis del pubis, eso se llama el suprapubis. Suprapubis es el borde superior de la sínfisis del pubis, y el subcóccix, que es el vértice inferior del cóccix. ¿Correcto? Aquí lo vemos mejor. En el mismo plano coronal están las espinas ilíacas anteros superiores y las espinas del pubis, y en el mismo plano transversal el suprapubis, el borde superior de la sínfisis del pubis, con el subcóccix, el vértice inferior del cóccix. Esto último es exclusivo de las mujeres. Muy bien, asimismo describimos la pelvis 2 ángulos. El primero, el ángulo de inclinación pélvica. El ángulo de inclinación pélvica, formado por 2 planos. Este plano pasa por el estrecho superior de la pelvis, vamos a ver a continuación. Este plano pasa por el estrecho superior de la pelvis con respecto al plano horizontal. Forma un ángulo. Ese es el ángulo de inclinación pélvica. Y su valor es entre 48 y 60 grados. ¿Correcto? 48 y 60 grados. Mientras que el otro ángulo, el que ya estudiamos hace un momento, es el ángulo lumbosacro, visto desde atrás, formado por los ejes del segmento lumbar y el eje del sacro, ¿no? Y tiene un valor de 130 a 160 grados. Estos ángulos son mutuamente opuestos. Si el ángulo de inclinación pélvica es mayor, entonces el lumbosacro es menor, y viceversa. Si uno crece, el otro disminuye. ¿Se entiende? Son mutuamente opuestos. Por lo tanto, el ángulo de inclinación pélvica es mayor ¿en quién? ¿En el sexo masculino o femenino? El ángulo de inclinación pélvica es mayor en el sexo femenino. En cambio, el ángulo lumbosacro es mayor en el sexo masculino. ¿Ok? Bien clarito. Este es mayor en las mujeres, este es mayor en los hombres. Muy bien. Luego tenemos, ahora sí, el famoso estrecho superior de la pelvis, es este orificio que ves acá, de la famosa vasija, que es la forma que tiene la pelvis. Este orificio que ves acá, que separa la boca ancha de la cavidad propiamente, este es el famoso estrecho superior de la pelvis, o llamado también la entrada pélvica. Divide la pelvis en 2 regiones. La porción que está por encima se llama pelvis mayor,
obviamente porque tiene mayor tamaño, o pelvis falsa. ¿Por qué a la pelvis, a esta porción de la pelvis que está por encima del estrecho superior, se le llama pelvis falsa? Porque contiene vísceras abdominales, corresponde a la porción baja del abdomen. Ustedes acaban de llevar abdomen, ¿verdad? Aquí está, esta es la fosa ilíaca derecha, este nivel está el ciego, el apéndice, fosa ilíaca izquierda, acá está el sigmoides, ¿verdad? A este nivel en el centro está pues asas intestinales, ¿correcto? Entonces, la pelvis falsa contiene vísceras abdominales. Lo que está debajo del estrecho superior, esto viene a ser la pelvis menor o pelvis verdadera, denominada en los tratados de obstetricia como el desfiladero pélvico. La pelvis menor o verdadera, en los tratados de obstetricia dicen el desfiladero pélvico, es la porción que está debajo del estrecho superior, y este contiene propiamente a las vísceras pélvicas. ¿Me dejo entender? Las vísceras pélvicas. Muy bien. Sin embargo, quiero hacer notar también, por si acaso, ¿no? Siempre los exceptos, porque las cosas no son netamente así cerradas, la vejiga es una víscera pélvica. Cuando está vacua, es decir, cuando está vacía, la vejiga no sobrepasa al pubis, mantiene la pelvis verdadera, pero cuando la vejiga se llena, se eleva y pasa, entra la pelvis falsa. ¿Me dejo entender? El útero igual, el útero no grávido, no gestante es muy pequeño, no sobrepasa la pelvis verdadera, y cuando está grávido gestante llega hasta el epigastrio, se eleva bastante, ¿correcto? Muy bien. Igual el sigmoides, el colon sigmoides, es netamente de pelvis falsa, sin embargo, entra la última porción del sigmoides está en la pelvis verdadera, puesto que el sigmoides termina uniéndose al recto a nivel de S3, a nivel de la tercera vértebra sacra. Muy bien, entonces aquí tenemos, esta es la famosa línea terminal, ¿no? La línea terminal que por encima, que es parte del estrecho superior de la pelvis, por arriba está la pelvis mayor o falsa, y esta es la pelvis menor o verdadera, o desfiladero pélvico. Diferencias sexuales de la pelvis. Ustedes van a ver ahí en los diferentes esqueletos la pelvis masculina y la pelvis femenina. Hay diferencias notorias. Lo primero que impresiona es que la pelvis masculina tiene los procesos, todas las eminencias, las rugosidades, los tubérculos son más gruesos, más toscos. La pelvis masculina es más tosca, tiene procesos más elevados, más acentuados. En cambio, la pelvis femenina tiene procesos más delicados, son huesos más delgados. ¿Me dejo entender? Más delgados, procesos más delicados. Segundo, el sacro. Miren ustedes el sacro. ¿Cómo es el sacro en la pelvis masculina? Más alto, es más alto, tiene mayor altura, un promedio de 14 centímetros. Mayor o igual a los 14 centímetros. El sacro y el coxis también es más largo en la masculina. La cara anterior del sacro es plana en la pelvis masculina, casi plana, y además presenta elevaciones. En cambio, el sacro y el coxis en la mujer el sacro es más cóncavo, la cara anterior es cóncava y lisa, y eso le da menor altura, es más bajo, menos de 12 centímetros. El coxis es más corto en la mujer. Miren la forma del estrecho superior, En el hombre tiene forma triangular o en forma de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Forma triangular o en forma de corazón, el estrecho superior de la pelvis masculina. El estrecho superior de la pelvis femenina es amplio y es ovalado o incluso algunos dicen casi circular. ¿Ok? Y miren acá este detalle. El ángulo subpúbico en la pelvis masculina es más estrecho. Es alrededor, en el hombre, el ángulo subpúbico está alrededor de los 60 grados. En el hombre, el ángulo subpúbico está alrededor de los 60 grados. En la mujer, el ángulo subpúbico está alrededor de los 90 grados. Casi recto, más amplio. ¿Estamos de acuerdo? Y las espinas ciáticas. ¿Se acuerdan las espinas ciáticas? Las espinas ciáticas en el hombre son más grandes, son puntiagudas y además están invertidas. ¿Qué significa? Miran hacia el centro. Las espinas ciáticas en el varón, más grandes, puntiagudas e invertidas, miran hacia el centro. En la mujer, pequeñas, romas, y además están evertidas, es decir, están más separadas entre sí. ¿Ok? Aquí está, lo que he dicho está acá. ¿Estamos de acuerdo? Masculino, femenino. Ahí está la diferencia de la pelvis en los dos únicos sexos que existen.
Claramente. Estrecho superior, sexo masculino, triangular, ¿no? Y estrecho. Femenino, ovalado y amplio. El ángulo de inclinación, ya les conté. El ángulo lumbosacro, ya les conté. El ángulo subpúbico, ya les conté. La cara del sacro, ya les conté. Altura del sacro, ¿ven? Más alto en el hombre, en la mujer, más bajo, coxis igual. La altura de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis más alta en el varón, más baja en la mujer. ¿Correcto? La consistencia ósea, ya les conté. Procesos óseos, ya les conté. Las espinas ciáticas, grandes, puntiagudas e invertidas en la pelvis masculina, pequeñas, cortas y evertidas. ¿Qué significa invertidas? Más aproximadas entre sí, apuntan hacia el centro. En cambio, evertidas significan más separadas, más abiertas entre sí. ¿Correcto? Escotaduras ciáticas, estrechas, amplias, fosas ilíacas, casi planas en el masculino, cóncavas en la mujer. El agujero obturado, miren, un detalle muy interesante, muy curioso. El estrecho superior en el hombre es triangular y en la mujer ovalado, pero el agujero obturado es al revés. El agujero obturado es ovalado en el varón y triangular en la mujer, ¿verdad? Y por último, el acetábulo o cótilo, que es la cavidad donde se va a articular la cabeza del fémur, es grande en el varón y pequeño en la mujer. Entonces les he puesto ahí 15 diferencias entre pelvis, 8 en la primera y 7 en el segundo cuadro, 15 diferencias entre pelvis masculina y femenina. ¿Qué quiero que recuerden para toda su vida? Que recuerden por lo menos 3. Las 3 más importantes. ¿Cuáles son las 3 diferencias más importantes entre pelvis de hombre y pelvis de mujer? Las 3 bien simples. 1, el estrecho superior. 2, las espinas ciáticas. Y 3, el ángulo subpúbico. Si recuerdas esas 3, me doy por satisfecho y subir en el examen. ¿Cuáles? Esas 3 diferencias tienes que dominarlas. El estrecho superior, las espinas ciáticas y el ángulo subpúbico. ¿Ok? Pero acá te he puesto 15 para que sepas. Bien, una vez que conoces la diferencia entre pelvis masculina y femenina, ahora nos vamos a centrar en la pelvis de la mujer. Ahora nos vamos a centrar en la pelvis femenina. ¿Ok? Y aquí no puedo dejar de mencionar estos 2 grandes autores, el doctor William Caldwell y el doctor Howard Molloy, que son 2 autores que cambiaron la historia de la obstetricia norteamericana. Corrían los años 1920, los 20, los años 30, recuerden que el 29, la famosa caída de Wall Street, la caída de la bolsa de valores norteamericana, pues Estados Unidos parecía un desastre. ¿Correcto? Y la mortalidad materna en los Estados Unidos pasaba la cantidad de 900 por cada 100.000 nacidos vivos. Era terrible las tasas. Sin embargo, y nadie se explicaba cuál era la causa, sin embargo, todos los autores hacen un estudio radiológico, como dice acá, y comienzan a estudiar los tipos de pelvis. Y basándose simplemente en la anatomía de la pelvis, ellos determinan los 4 tipos de pelvis que hasta la actualidad se conocen. Aquí están: ginecoide, androide, antropoide y platypeloide. ¿Correcto? Aquí están. Este es el cuadro que lo asocian. Hay todos los autores. ¿Correcto? Miren ustedes la tasa de mortalidad materna por los años 900, 1920, hasta que el año 1933 lo consideran como un año de gloria para la obstetricia norteamericana, porque gracias a esta clasificación que hacen estos autores, se tiran al suelo la tasa de mortalidad materna, así, literal. ¿Correcto? Y actualmente después prácticamente no hay, manejan niveles extremadamente bajos. Entonces, aquí está. De acuerdo a estos 2 autores, se describen 4 tipos de pelvis: la pelvis ginecoide, la androide, la antropoide y la platypeloide. ¿Por qué le pusieron ginecoide? Obviamente es la pelvis más adecuada en la mujer, es la pelvis más adecuada para el trabajo del parto, es la mejor pelvis para un trabajo de parto, la pelvis ginecoide. Y también, dicho de paso, es la pelvis más frecuente que hay en las mujeres. ¿Correcto? La pelvis más frecuente que encontramos. Entonces, estos son porcentajes norteamericanos. El porcentaje de pelvis ginecoide está alrededor del 50%. No todas las mujeres tienen pelvis ginecoide. ¿Estamos de acuerdo? 50%. Luego, androide significa pelvis con características de la pelvis del hombre. Ahí está el porcentaje, 30%. Antropoide, pelvis semejante a la del primate. ¿Correcto? Pelvis, miren ustedes, alargada en sentido anterior, 20%. Y la más rara de todas las pelvis es la platypeloide, que es, digamos, más ancha que lo habitual en sentido transversal. Y aquí está, en este cuadrito he resumido todo.
las diferencias que hay entre esas tres pelvis. Ya he dicho los tres criterios principales: el estrecho superior, el ángulo subpúbico, la espina ciática. Esos tres criterios tienes que dominarlos, no bien, a la perfección tienes que dominarlos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La pelvis ginecoide, el estrecho superior, ovalado y amplio, diámetro transverso mayor que el diámetro antero-posterior. Su ángulo subpúbico está alrededor de los 90 grados y las espinas ciáticas son pequeñas romas y invertidas. Es la pelvis ideal para el trabajo del parto. La pelvis androide, estrecho superior triangular, el corazón, el diámetro transverso y el diámetro antero-posterior son semejantes, son similares entre sí. ¿Correcto? El ángulo subpúbico es menor de 90 grados. Y las espinas ciáticas son grandes, puntiagudas e invertidas. Estos dos criterios hacen a esta pelvis la más peligrosa para un trabajo de parto. La pelvis menos adecuada para un trabajo de parto, la más peligrosa, la peor pronóstico, es la pelvis androide. ¿Por qué? Por el tamaño y la posición de sus espinas ciáticas. Pueden mutilar al feto, así literalmente. ¿Estamos de acuerdo? Y el ángulo subpúbico angosto. La pelvis antropoide, el estrecho superior es angosto y alargado en sentido antero-posterior. El diámetro antero-posterior es mayor que el transverso. El ángulo subpúbico es menor de 90 y las espinas ciáticas son variables. Puede ser como el de la ginecoide o del androide. Y la platyperoide, el diámetro transverso es mucho más ancho que el antero-posterior. El ángulo es amplio y si bien es cierto este ángulo es amplio, el ángulo subpúbico mayor de 90 grados, esto representaría una ventaja. Habría que evaluar las espinas ciáticas y si el feto es pequeñito, de bajo ponderado fetal, es decir, pesa poquito, puede darle chance vaginal, pero es rarísimo. ¿Ok? Muy bien. Ya que conocemos los 4 tipos de pelvis, ahora me centro en la pelvis ginecoide, en la pelvis ideal para el trabajo del parto. Esta debe tener ciertas medidas. 3 estrechos. El estrecho superior en la pelvis, miren ustedes, yo les dije, primero, aquí está el estrecho superior de la pelvis, ¿verdad? Este separa por arriba la pelvis mayor o verdadera y por debajo la pelvis pelvis mayor o falsa, discúlpenme, pelvis mayor o falsa y por debajo la pelvis menor o verdadera. Esta pelvis menor o verdadera tiene pues arriba el estrecho superior, luego tenemos el estrecho medio y finalmente abajo el estrecho inferior. 3 estrechos. ¿Correcto? Muy bien. El estrecho superior, la entrada pélvica, aquí está, delimitado por estos elementos: el promontorio sacro o promontorio anatómico. Ya conocen las diferencias de los promontorios. Promontorio sacro o anatómico. Y las líneas terminales. Las líneas terminales están formadas por esto: margen del ala, articulación sacroiliaca, línea arqueada o endominada, eminencia hilopúbica o pectínea, línea pectínea, espino. Aquí termina la línea terminal y acá continúa aparte ya los tubérculos del pubis o espina del pubis y el suprapubis, es decir, el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué diámetros tenemos? ¿Qué diámetros tenemos en el estrecho superior? Tenemos diámetros antero-posteriores, tenemos diámetros horizontales y diámetros oblicuos. Los diámetros antero-posteriores en el estrecho superior se denominan conjugados. Tenemos el diámetro promonto suprapúbico, porque va del promontorio sacro al suprapúbico, promonto suprapúbico. Conjugado anatómico, ¿cuánto mide? 11 centímetros. Promonto retropúbico, conjugado obstétrico, 10.5 centímetros. Promonto subpúbico, conjugado diagonal, 12 centímetros. ¿Qué importancia tienen estos 3 conjugados? El conjugado anatómico, ¿no?, es el que mide pues, el diámetro antero-posterior del mismo estrecho superior de la pelvis. El conjugado obstétrico es el más importante de todos, puesto que es el de menor valor, es el diámetro de menor valor que va a pasar el feto en su camino. Por eso, es el diámetro de menor valor en el estrecho superior de la pelvis. Y el conjugado diagonal, su utilidad radica en que es el único diámetro que puede ser medido por tacto vaginal. Puesto que los dedos ingresan por acá
y tratan de tocar el promontorio, puede ser medido por tacto vaginal. ¿Ok? Entonces, esos son los valores. Luego tenemos los diámetros transversales o horizontales. Tenemos el diámetro transverso anatómico, llamado también transverso máximo, que va desde los puntos más distantes de las líneas innominadas. Este diámetro mide 13.5 centímetros. Sin embargo, pese a su buen tamaño, es un diámetro de poca utilidad obstétrica. ¿Por qué? Por su cercanía al promontorio. Está muy cerca al promontorio, eso le resta valor obstétrico. Y luego tenemos el diámetro transverso útil o transverso mediano, que es el que está equidistante entre el promontorio sacro y la sínfisis del pubis, y este mide 12.5 centímetros, transverso mediano. Los diámetros oblicuos, 2. El diámetro oblicuo izquierdo va de la eminencia ilopúbica o eminencia pepínea izquierda a la articulación sacroiliaca derecha y mide 12.5 centímetros. El oblicuo derecho de la eminencia ilopúbica derecha a la articulación sacroiliaca izquierda y mide 12 centímetros. ¿Por qué los diámetros oblicuos no son iguales? Por la presencia del colon sigmoides. El sigmoides que está a la izquierda hace que el diámetro oblicuo izquierdo sea ligeramente mayor. Estos diámetros oblicuos, también como he puesto acá, se les conoce como los diámetros de encaje. ¿Qué significa encaje? Encaje significa que el perímetro mayor de la cabeza fetal, el máximo perímetro de la cabeza fetal, ya se localiza a nivel del estrecho superior. Y generalmente, en la mayoría de los casos, más del 90%, el mayor diámetro de la cabeza fetal se acomoda al diámetro, se hace paralelo al diámetro oblicuo izquierdo. Así que la cabeza fetal cuando entra, no entra mirando hacia adelante o hacia atrás, no. Mira, entra inclinada, entra en posición diagonal. Y generalmente se encaja con el diámetro oblicuo izquierdo, que suele ser de mayor tamaño. El estrecho medio. Ahí está el estrecho medio, aquí están sus límites, el subpubis, es decir, borde inferior de la sínfisis del pubis. El estrecho medio tiene la cualidad de que pasa por las espinas ciáticas y llega atrás a la vértebra S4. Aquí están sus diámetros. El diámetro antero-posterior se denomina el diámetro mid-sacro subpubis, porque va de más o menos de la mitad del sacro hacia el borde inferior del pubis, 12 centímetros. Este estrecho medio tiene forma circular y en un círculo todos sus diámetros son iguales. Entonces, el diámetro antero-posterior 12, el transverso máximo 12, los oblicuos 12. Pero hay un diámetro más pequeño que es el diámetro bisiático, que viene a ser en el círculo, en la circunferencia, como una cuerda. O sea, no es un diámetro, porque no une puntos más distantes de la circunferencia, sino es una cuerda. Es un diámetro más pequeño que está atrás. Ese es el diámetro bisiático que une las espinas ciáticas y que va de 10.5 a 11 centímetros. Es el diámetro más pequeño dentro de la pelvis verdadera. Es el diámetro crítico en el desfiladero pélvico. El diámetro crítico en el estrecho superior era el conjugado obstétrico, ¿de acuerdo? Y el diámetro crítico en la pelvis verdadera, en el desfiladero pélvico, es el bisiático, porque es el más pequeño. Ahí está, ese es el bisiático que mide 10.5 centímetros. Y el estrecho inferior, delimitado por el subpubis, ¿no? Ramas isquiopubianas, tuberosis isquiáticas, que lo vamos a ver ahorita, ligamentos sacrotuberosos y coxis. Visto desde abajo, ese estrecho inferior, si lo veo desde abajo, mejor lo veo así. El estrecho inferior visto desde abajo tiene forma de un rombo. Aquí está el subpubis, borde inferior de la sínfisis del pubis, las ramas isquiopubianas, las tuberosidades isquiáticas, los ligamentos sacrotuberosos y el coxis. Eso viene a ser los límites del estrecho inferior de la pelvis. Forma de un rombo, ¿correcto? Muy bien. ¿Y sus diámetros? Está el diámetro subpubis subsacro, que mide 11 centímetros. Subpubis subcoxis. Este diámetro mide cuando el sacro y coxis está contranutado. Ya saben qué cosa es contranutación, ¿se acuerdan? El promontorio se va hacia atrás y el coxis se viene hacia adelante. Mide 9 centímetros. Uno podría decir, pero ese es el diámetro crítico. No, lo que pasa es que estas articulaciones se reblandecen
Y hemos visto las articulaciones, el coxis se va hacia atrás y se puede ampliar. En nutación llega a medir 11 centímetros. Y el diámetro transverso, ahí está. Y el diámetro transverso, que es el isquiático, mide 11 centímetros. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahí? Esos son entonces los diámetros principales. Creo que el doctor Polo tiene una clase. Ok. Entonces, bien. Esto es entonces lo esencial, la parte anatómica, estructural. Acá les he traído solamente, esto se lo dejo para que lo vean brevemente, ¿ya? Porque tenemos que pasar a la práctica. Conceptos elementales de lo que es perimetría, ¿no? Parte clínica, digamos. Solamente para que lo tengan como una aplicación. La perimetría se clasifica en externa e interna, la interna se clasifica en directa e indirecta. La perimetría externa es un aparatito que es el compás perimétrico Martín, que ya está en desuso, pero por ahí a veces les preguntan en los exámenes. Perimetría indirecta, interna e indirecta, la radioperimetría, que es la radiografía, actualmente está contraindicada. Ustedes vieron que los famosos autores, Caldwell y Molloy, que son los patriarcas de la clasificación pélvica y los que cambiaron radicalmente la tasa de mortalidad materna en los Estados Unidos, hicieron un estudio radiológico. Claro, ellos se preocupaban en que la madre no tuviera problemas en el parto, pero la pregunta es, ¿el feto, tanta radiación, no creen que puede causarle daño? Eso se descubrió con los años después. El tema es de que actualmente, según las guías, la radiografía con extrema necesidad se puede utilizar a partir de la semana 28 de la gestación. Sin embargo, en términos prácticos está contraindicada. Ahora se usa la ecografía y métodos más inocuos, ¿correcto? La tomografía igual, ustedes saben que la tomografía computada también es ionizante. Y lo que se usa ahora, el mejor método actualmente utilizado para perimetría interna directa es la ecografía. ¿Qué significa perimetría interna directa? Que tú veas adentro, veas directamente y se ve con la ayuda ecográfica, ¿correcto? Y la perimetría interna indirecta, el mejor método, el más usado es el tacto vaginal. Estos métodos, usar la perimetría externa para deducir la perimetría interna, está en desuso. El rombo Losange de Michaelis también lo vamos a ver, y el tacto vaginal, que es el más usado. Ahí está el compás perimétrico de Martín, que es para medir la perimetría externa, ¿no? Mide diámetros externos. Hay 4 diámetros externos que se miden por fuera de la pelvis. Carecen de valor obstétrico, no sirven para valor obstétrico. Bien claro lo estoy diciendo. Sin embargo, a veces nos preguntan. Los exámenes de concursos, ¿no? Nos preguntan a veces, ¿correcto? Entonces, tenemos nosotros el diámetro pubis a L5 por fuera. Ustedes ven, a la gestante la ponen de perfil, colocan el compás a un costado. Pubis a L5 es el diámetro del Boudeloff, incluso le ponen nombre 20 centímetros. Luego, el diámetro biespinoso, que une las espinas ilíacas anteriores superiores, 20.